Ah, no, es que a los hijos hay que pegarles en el momento indicado para que aprendan, para que se vuelvan seres de bien, para disciplinarlos y para que sepan quién es quien manda en la casa. Ya cuando ellos sean grandes podrán hacer las cosas distintas. Ah, no, es que hay que pegarles en el momento adecuado para que obedezcan. Punto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato, donde tú y yo estamos aprendiendo qué es el impacto que tiene y cómo prevenir que esto suceda en la vida de niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿hay que pegarle a los hijos en el momento adecuado? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para responder este tema. Importante darnos cuenta que ahí de nuevo se nota o se evidencia nuestra mirada de adultos, ¿sí? Nuestra mirada de adultos en esta situación. En realidad, claramente los niños, los adolescentes, las niñas no se ponen a pensar, ok, ¿hay un momento adecuado para que me pegue? ¿No? Porque en realidad no tienden a juzgar o a criticar porque asumen que eso es el deber ser porque viene de mamá, viene de papá. Entonces es importante comenzar a reflexionar sobre esto y hoy lo haremos a través de 3 claves, ¿sí? Clave número 1. Entonces, ¿existe un momento adecuado para pegarle? Te lo voy a poner así. ¿Existiría un momento adecuado para que tu pareja te pegara? ¿Existiría un momento adecuado para que tu jefe te pegara? ¿Existiría un momento adecuado para que tu amiga te pegara? ¿Existiría un momento adecuado para que tu hermano te pegara? Y claramente me vas a decir, no, Gina, ¿cómo así? Para nada, no existe un momento adecuado. Por supuesto que no. Y es muy fácil ver esto y reconocer que no existe un momento adecuado para que alguien me pegue a mí, pero qué difícil es reconocer que tampoco existe un momento adecuado para que nosotros de adultos hagamos eso con esos hijos, ¿sí? Porque lo estamos mirando desde nuestro lugar, ¿sí? Desde nuestra postura. Y es demasiado fácil verlo desde ahí, pero qué difícil es darnos cuenta que cuando uno es niño, cuando uno es niña, cree que eso debe suceder así porque viene de mamá, porque viene de papá, porque viene de esa persona en la que más confío yo, ¿no? Y creo que el momento adecuado es cuando me porto mal, que de eso ya hemos hablado en otros espacios, pero digamos que creo que es el deber ser. Y luego conforme vamos creciendo, creamos esa creencia limitante o ese imaginario de que en realidad me pegaron por mi bien. Me pegaron en el momento que era para formarme como un hombre, como una mujer de bien. Me tienen que hacer sentir mal para formarme bien. No tiene sentido. Y es importante que reflexionemos esto sin culpa, sin juicios, pero sí desde la conciencia. Pero yo no puedo transformar aquello en lo que no soy consciente. Porque pienso yo que hay un momento adecuado para pegarme. Porque así lo ven mis papás conmigo. La persona que me crió. Y claramente, pues no es la esencia de las cosas, ¿sí? En realidad, porque venimos con la idea de que pegarle es la mejor forma para que me respete, para que me escuche, para que obedezca, para que haga esto, para que haga lo otro. De nuevo, siempre pensando desde mi mirada de adulto.
y nos olvidamos de ese niño, nos olvidamos de esa niña, nos olvidamos de ese adolescente, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 2. No hay que buscar argumentos para los golpes. ¿Te gustaría que tu pareja buscara argumentos para pegarte? ¿Te gustaría que tu jefe buscara argumentos para pegarte? ¿Te gustaría que otro familiar buscara argumentos para pegarte? ¿Te gustaría que tus amigos buscaran argumentos para pegarte? Y me van a decir, no, Gina, claro que no, ¿cómo así? Eso no es respetuoso, porque me va a pegar si yo no le pego. Exacto. ¿Y por qué esto no lo vemos igual con los niños? ¿Por qué esto no lo vemos igual con las niñas? ¿Por qué no lo vemos igual con los adolescentes? En realidad, no hay ningún argumento que sea suficientemente válido para justificar el uso del golpe. Y mucho menos con alguien tan indefenso como un menor de edad, como un niño, como una niña, como un adolescente. Pero es que es mi hijo, pero es que yo veré cómo lo crío, pero es que esto, pero es que lo otro. Ok, pero ¿por qué usar los golpes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Le estoy enseñando algo con eso? No. Eso solamente está volviendo un obstáculo que me aleja y me desconecta de mis hijos, ¿sí? Entonces, hay muchos argumentos que normalizan y validan el uso de los golpes. Que a mí me pegaron así estoy bien, que la entra con sangre entra, que yo crío a mis hijos como a mí me plazca, que una palmada al año no hace daño, que a mí me dieron una palmada y no pasó nada, que eso forma hombres o mujeres de bien, en fin. Y existen muchísimas. Que un cinturonazo al año no hace daño, que el adulto soy yo, que lo hago para que me respete, en fin. Pero en realidad todos esos argumentos que a veces uno dice porque tienen automático, porque lo criaron así generaciones pasadas, porque la sociedad sigue validando eso, pero en realidad, ¿cuál es la esencia de eso? Hacer sentir mal al ser más valioso que tengo, mi hijo, mi hija. Y sé que tenemos un propósito muy importante, pero se desvió todo en el camino. Sé que inicialmente tú no deseas o no deseabas golpear, si alguna vez lo has hecho. Pero explotaste, porque acumulaste muchas cargas, porque no supiste gestionarte y ¡boom! ¿Quién estaba al frente de ese hijo y pagó las consecuencias de a veces cosas que ni siquiera hizo? Y de cierta forma creemos que es la única y la mejor forma de crianza. Y cuando alguien nos dice que eso no es así, causa mucha resistencia. En muchos países he visto en los últimos años que ya han ido autorizando o avalando la prevención del castigo físico y humillante e implementar herramientas respetuosas, positivas, amorosas de crianza, lo que se llama comúnmente la ley contra el castigo físico, que en muchos países ya está. Hace unos meses lo aprobaron en Colombia, hace poco también lo aprobaron en México, en otros países latinoamericanos sé que ya existe. Entonces es importante tener esto presente. Y acá nos menciona, me hubiera gustado mucho haber aprendido de crianza positiva desde que mi hijo estaba bebé. Nunca es tarde, ¿sí? Para la que nos escribe eso, nunca es tarde. Y si estás aquí, créeme, es una señal de que estás comenzando a ser consciente que debes hacer un cambio de mirada. Entonces eso es algo de aplaudir. Porque poco a poco tu forma de ver la crianza de tus hijos está cambiando. Entonces no te sientas mal por eso, más bien importante revisar debajo de esos argumentos en los que yo justifico o valido los golpes, hay un niño, hay una niña herida, herido. Tal vez fue lo mismo que usaron en tu crianza.
cuando tú eras niño, cuando eras niña. Entonces, tal vez ese niño simplemente necesita sanarse. Y si es tu caso, hay heridas emocionales por sanar, importante trabajar eso de la mano de un psicólogo, de la mano de una psicóloga, para sanar y darle tu mejor versión a tus hijos, ¿sí? Nunca es tarde. Así que saquémonos eso de la cabeza. A veces es fácil, a veces es más difícil reconocer la realidad de los golpes. Y muchas veces buscamos argumentos para justificar que lo golpeo, que fue un pellizco, que fue una palmada, que fue un cinturonazo, que fue con la chancleta, que alguna frase que dicen que no me gusta, pero igual la voy a contar, y es que el psicólogo de antes era el cinturón, en fin. Todo depende del estado de conciencia o del nivel de conciencia en el que yo estoy, ¿sí? Si soy consciente que me hubiera gustado, cuando mi hijo era más chico, conocer de todo este tema, significa que ya soy consciente que hay un problema y que es importante transformarlo. Sí, no es tarde, nunca será tarde, ¿sí? No importa la edad que tenga tu hijo. Entonces no hay que buscar argumentos para los golpes, porque físicamente los lastiman, emocionalmente también. Son un obstáculo que solo te aleja y te desconecta de tus hijos, ¿sí? Si es terriblemente difícil y doloroso cuando un hombre golpea a su pareja, llámese su esposa, su novia o demás, ¿cómo crees que lo vive un niño? ¿Cómo crees que lo vive una niña? ¿Cómo crees que lo vive un adolescente? Pues claramente es mucho más doloroso, porque la figura que debería inspirarle protección le inspira miedo. Entonces, revisemos la clave número 3, y es: ¿qué ocultan los golpes de papá, de mamá hacia sus hijos? En realidad, ¿cuál es la esencia de todo eso? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué oculta el uso de golpes que tiene papá, mamá conmigo? ¿Qué oculta el uso de golpes de papá, de mamá hacia sus hijos? Oculta heridas de infancia que no se han reconocido, que no se han sanado y que han afectado uno o varios aspectos de mi vida. Oculta una persona que no reconoce y ni tampoco sabe gestionar sus emociones. Oculta algo que en psicología llamamos atribución externa, y es que es demasiado fácil yo echarle la culpa de todo lo que me pasa malo a mis hijos, y qué difícil es reconocer que debo hacer una atribución interna, reconociendo que yo tengo una tajada grande de responsabilidad, no de culpa, de las circunstancias. Y que oculta los golpes de papá y mamá, que está queriendo manejar muchas cosas, todas al tiempo, y claramente el día no le está alcanzando. Y esto lo he podido percibir de muchas personas que me escriben constantemente, ¿sí? Que oculta los golpes de papá y mamá, que oculta los castigos, los golpes de papá y mamá, oculta desconexión, oculta que hay un miedo a confiar de esos hijos hacia esos padres, que oculta los golpes de papá y mamá hacia sus hijos, pues oculta seguramente el niño, la niña que yo fui, que fue herido de muchas formas, con gritos, con golpes, con humillaciones, con diferentes heridas emocionales que tal vez no reconoció y no ha podido sanar, y han afectado en varios aspectos de su vida. ¿Qué oculta el uso de golpes de papá y mamá? Oculta problemas
en otras áreas de su vida que no está resolviendo en los lugares respectivos y están afectando a sus hijos. Problemas laborales, problemas de pareja, problemas con otros familiares, problemas económicos, problemas de salud, en fin. Problemas que se acumularon y se descargó en ese ser que menos lo merecía. Cuéntame en los comentarios qué ocultan los golpes de papá y mamá hacia sus hijos. Si una o varias veces has golpeado a tus hijos, ya sea un pellizco, una cachetada, un jalón de cabello, un puño, un cinturonazo, le pegué con la chancleta, le di con una cuchara. ¿Cuál ha sido la realidad? ¿Por qué le pegué en realidad? Es lo que quiero invitarte a reflexionar y que me cuentes aquí abajo. Muchas veces, no voy a decir todas, pero sí muchas veces esto sucede por cosas que no supe manejar, situaciones que no supe resolver, distintas a esos hijos. ¿Y por qué se descargó con esos hijos, Gina? Porque pues ellos eran los que estaban por ahí y yo estaba como una olla de presión a punto de explotar. ¿Es una justificación? No. Y eso que ocultan los golpes de papá y mamá nos muestra los aspectos, ojo, no por los que yo debo darme látigo, sino los que debo reconocer y comenzar a trabajar. Si caigo en golpear a esos hijos porque tengo muchas cosas en el día y el tiempo no me alcanza, es importante darme cuenta que a veces puedo con todo, a veces no, y qué situaciones o qué aspectos de mi día a día podría delegarle a otros, ¿no? Llámese a otros familiares, llámese a otras personas que me apoyen en casa, o llámese a hacerlo menos cantidad de días a la semana, ¿m? O que me apoyen esos temas mi pareja, el papá o la mamá de mi hijo. ¿M? Es una oportunidad para cambiar, para transformar, porque cuando yo ya soy consciente lo que ocultan esos golpes, me doy cuenta, ok, la razón real por la que estoy golpeando a mis hijos es, por ejemplo, una muy común, y es que me guardo todas las frustraciones o enojos que tengo en el trabajo. No les digo allá nada por evitar problemas, ¿no? Y eso no es sano, porque al guardarme esas emociones, que no son negativas, pero sí son difíciles de resolver, pues de ese extremo luego caemos al otro en cualquier momento del día, y es boom, explotar. Y no es la esencia. Pero entonces, ¿qué hago? ¿No siento nada? No, simplemente cuando pasen esas situaciones que me hacen explotar, mira cómo puedes reconocer y gestionar sanamente esas emociones, expresarlas sanamente sin dañar a otros ni dañarte a ti. Y así vas a hacer como, va a estar planito, tienes una situación difícil, reconoces qué sucedió, miras cómo resolver, qué herramientas a nivel emocional puedes usar y baja. Y así pasará mucho, habrá muchos picos en el día. Pero no caeré en usar golpes, no caeré en buscar argumentos para justificar esos golpes, porque me daré cuenta, uno, que no está bien, dos, que no es la esencia de la crianza, tres, que para educar bien no tengo por qué tratar mal, ¿sí? Entonces, quiero que me cuentes en los comentarios experiencias, preguntas que tengas sobre este tema para leerte en este momento. Entonces cuéntame ahí en los comentarios si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre este tema. Y quiero compartirte mientras tanto una opinión que aquí me comparten, y es: los castigos corporales deben ser abolidos y repudiados.
Existen muchas formas para formar en respeto y conservando el amor. Los golpes y la violencia solo son el resultado de metodologías obsoletas que potencian problemas de autoestima y ambivalencias con mensajes destructivos, afectando el desarrollo socioemocional. Y sí, en realidad por eso es que existe la ley contra el castigo físico y humillante en muchos países. Que de eso hicimos un espacio en vivo la semana pasada en el canal de YouTube que puedes ir a revisar. Pero sí, en realidad hoy estamos por eso hablando de eso. ¿Qué opiniones, preguntas tienes sobre este tema? Quiero leerte. Quiero compartirles algo, y es que podemos pasar de ese maltrato a una crianza positiva. Seas papá, mamá, docente, profesional que trabaja con infancia o con adolescencia. Podemos romper entonces esa cadena de maltrato de una vez y para siempre. Y quiero invitarte a lograrlo en una clase gratis que construí con ese objetivo, 100% online, que podrás ver desde cualquier dispositivo. Entonces regístrate en el enlace que te comparto aquí abajo. En la clase gratis se llama Del maltrato a la crianza positiva. Entonces ahí les comparto mucho más de este tema para que vayamos mucho más profundo y podamos prevenir gritos, castigos y otras formas de maltrato y pasar a una crianza positiva. Entonces compartan mis redes sociales con otras personas que deseen aprender este tema, sean papás, mamás, profesores, profesionales que trabajen con infancias, para que cada día seamos más personas rompiendo de una vez y para siempre esa cadena de maltrato. Entonces, muy pendientes de todo lo que conversaremos este mes. Bueno, un abrazo enorme. Chao.